Tema 5. 3 preguntas. Régimen sancionador. Infracciones muy graves, graves y leves. Retirada de las armas. Régimen sancionador. Delitos e infracciones administrativas. 1. En materia de armas, los hechos pueden ser constitutivos de a. Infracciones penales e infracciones administrativas. Delitos en materia de armas. Definición de infracciones administrativas y diferencia con los delitos. Clases de infracciones administrativas. 2. En materia de armas y de las clases de infracciones administrativas que se expresan. Indicar la proposición correcta. B. Muy graves, graves y leves. Competencias para imponer sanciones administrativas. 3. ¿Quién es competente para imponer sanciones al reglamento de armas? C. Las dos anteriores son correctas. 4. De las que se citan, ¿qué autoridades son competentes para ordenar la instrucción de un procedimiento? ¿Sancionador en materia de armas? B. Director/A General de la Guardia Civil, Delegado/A del Gobierno y los /las alcaldes/SAS. Prescripción de infracciones administrativas y sanciones. 5. ¿Cuándo prescribirán las infracciones administrativas leves? A los 3 meses. 6. ¿Cuándo prescribirán las infracciones administrativas graves? B. Al año. 7. ¿Cuándo prescribirán las infracciones administrativas muy graves? C. A los 2 años. 8. ¿Cuándo prescribirán las sanciones leves? A. Al año. 9. ¿Cuándo prescribirán las sanciones graves? B. A los 2 años. 10. ¿Cuándo prescribirán las sanciones muy graves? C. A los 4 años. 11. Las sanciones impuestas en materia de armas, ¿cuándo serán ejecutivas? A. Cuando las resoluciones adquieran firmeza en vía administrativa. 12. ¿Se pueden imponer sanciones penales y administrativas por un mismo hecho? B. En ningún caso. Infracciones muy graves, graves y leves. Infracciones muy graves, tipos y sanciones. Hechos constitutivos de infracción muy grave en relación con las que pueden cometerse. 13. Si no constituye infracción penal, el almacenamiento sin autorización de un arma larga rayada de. ¿Qué infracción administrativa se trata? A. Muy grave. 14. Si no constituye infracción penal, el almacenamiento sin autorización de un arma larga de ánima lisa. ¿De qué infracción administrativa se trata? A. Muy grave. 15. Si no constituye infracción penal, la insuficiencia de las medidas de seguridad obligatorias en la fase de almacenamiento de un arma larga rayada, ¿qué infracción administrativa puede constituir? A. Muy grave. 16. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de seguridad obligatorias en la fase de almacenamiento de un arma larga rayada, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Muy grave. 17. La tenencia de una escopeta careciendo de guía de pertenencia es una infracción. C. Ninguna de las anteriores. Sanciones previstas para las infracciones administrativas muy graves. 18. ¿Qué sanción pecuniaria puede imponer la autoridad competente por una infracción muy grave al reglamento de armas? A. Multa de 3005061 a 6010112 10 euros. Infracciones graves, tipos y sanciones. Hechos constitutivos de infracción grave en relación con las que pueden cometerse. 19. Si no constituye infracción penal, la reparación sin autorización de una ballesta, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 20. Si no constituye infracción penal, la reparación sin autorización de un arma para lanzar cabos, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 21. Si no constituye infracción penal, el almacenamiento sin autorización de una ballesta, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 22. Si no constituye infracción penal, el almacenamiento sin autorización de un arma para lanzar cabos, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 23. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de seguridad obligatorias en la fase de almacenamiento de una arma cuya tenencia requiera licencia, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 24. Si no constituye infracción penal, la insuficiencia de las medidas de seguridad obligatorias en la fase de almacenamiento de armas cuya tenencia requiera licencia, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 25. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de seguridad obligatorias en la fase de circulación de un arma cuya tenencia requiera licencia, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 26. Si no constituye infracción penal, la insuficiencia de las medidas de seguridad obligatorias en la fase de circulación de un arma cuya tenencia requiera licencia, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave.
27. Si no constituye infracción penal, la insuficiencia de las medidas de seguridad obligatorias en la fase D. Almacenamiento por particulares en domicilio, de un arma larga rayada, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 28. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de seguridad obligatorias en la fase D. Almacenamiento por particulares en domicilio, de un arma larga rayada, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 29. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de seguridad obligatorias en la fase D. Almacenamiento por particulares en el lugar de uso, de un arma larga rayada, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 30. Si no constituye infracción penal, la insuficiencia de las medidas de seguridad obligatorias en la fase D. Almacenamiento por particulares en domicilio, de un arma larga de ánima lisa, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 31. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de seguridad obligatorias en la fase D. Almacenamiento por particulares en domicilio, de un arma larga de ánima lisa, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 32. Si no constituye infracción penal, la omisión de las medidas de seguridad obligatorias en la fase D. Almacenamiento por particulares en el lugar de uso, de un arma larga de ánima lisa, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 33. Si no constituye infracción penal, el impedimento para que las autoridades competentes realicen cuantos controles sean necesarios relativos a la tenencia de un arma, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 34. Si no constituye infracción penal, el impedimento para que las autoridades competentes realicen cuantos controles sean necesarios relativos a la utilización de un arma, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 35. Si no constituye infracción penal, el impedimento para que las autoridades competentes realicen cuantos controles sean necesarios relativos al almacenamiento de un arma, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 36. Si no constituye infracción penal, la adquisición de armas de la 2, 2 y 3.2 por particulares sin tenerlas autorizaciones o licencias pertinentes, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 37. Si no constituye infracción penal, la tenencia de armas de la 2, 2 y 3.2 por particulares sin tenerlas autorizaciones o licencias pertinentes, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 38. Si no constituye infracción penal, la cesión de armas de la 2, 2 y 3.2 por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias pertinentes, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 39. Si no constituye infracción penal, la enajenación de armas de la 2, 2 y 3.2 por particulares sin tenerlas autorizaciones o licencias pertinentes, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 40. Si no constituye infracción penal, la alegación de datos falsos para obtener las licencias pertinentes, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 41. Si no constituye infracción penal, el uso de cualquier arma de fuego reglamentaria, con omisión de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las personas o cosas, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 42. Si no constituye infracción penal, el uso de cualquier arma de fuego reglamentaria, con insuficiencia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las personas o cosas, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 43. Si no constituye infracción penal, portar armas de cualquier clase en establecimientos públicos, salvo que estuvieren habilitados, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 44. Si no constituye infracción penal, portar armas de cualquier clase en lugares de reunión salvo que estuvieren habilitados, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 45. Si no constituye infracción penal, portar armas de cualquier clase en lugares de concentración, salvo que estuvieren habilitados, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 46. Si no constituye infracción penal, portar armas de cualquier clase en lugar de recreo, salvo que estuviere habilitado, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 47. Si no constituye infracción penal, portar armas de cualquier clase en lugar de esparcimiento, salvo que estuviere habilitado, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Grave. 48. ¿Qué tipo de infracción constituye la tenencia de un arma larga rayada de la categoría 2, 2 en el domicilio, careciendo de armero o caja fuerte para su custodia? C. Infracción grave. 49. La tenencia de una escopeta con la licencia caducada hace tan solo 20 días constituye una infracción
A. Grave. 50. La alegación de un domicilio en el que no resido para documentar una escopeta es una infracción. C. Grave. 51. La negativa a presentar un rifle y sus documentos a un /diagonal una Policía Nacional cuando nos lo requiere es una infracción. C. Grave. Sanciones previstas para las infracciones administrativas graves. 52. ¿Qué sanción pecuniaria puede imponer la autoridad competente por una infracción grave al reglamento de armas? B. Multa de 351 a 3005061-. Infracciones leves, tipos y sanciones. Hechos constitutivos de infracción leve en relación con las que pueden cometerse. 53. Si no constituye infracción penal, la adquisición de ballestas por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias pertinentes de qué infracción administrativa se trata. C. Leve. 54. Si no constituye infracción penal, la tenencia de ballestas por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias pertinentes de qué infracción administrativa se trata. A. Leve. 55. Si no constituye infracción penal, la cesión de ballestas por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias pertinentes de qué infracción administrativa se trata. A. Leve. 56. Si no constituye infracción penal, la enajenación de ballestas por particulares, sin tener las autorizaciones o licencias pertinentes de qué infracción administrativa se trata. B. Leve. 57. Si no constituye infracción penal, el incumplimiento de dar cuenta a la Guardia Civil de la destrucción de la documentación de un arma, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Leve. 58. Si no constituye infracción penal, el incumplimiento de dar cuenta a la Guardia Civil de la pérdida de la documentación de un arma, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Leve. 59. Si no constituye infracción penal, el incumplimiento de dar cuenta a la Guardia Civil de la sustracción de la documentación de un arma, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Leve. 60. Si no constituye infracción penal, el incumplimiento de realizar las declaraciones obligatorias, ¿de qué infracción administrativa se trata? A. Leve. 61. La omisión de las revistas constituye una infracción. B. Leve. Sanciones previstas para las infracciones administrativas leves. 62. ¿Qué sanción pecuniaria puede imponer la autoridad competente por una infracción leve al reglamento de armas? C. Multa de hasta 351 euros. Retirada de las armas. Definición de retirada, incautación y decomiso de armas. Infracciones que conllevan la retirada e incautación de armas y municiones. Procedimiento seguido por las autoridades competentes en casos de incautación o decomiso. 63. ¿Qué implica la retirada de las armas? A. La desposesión de las mismas y la prohibición de la adquisición y tenencia de otras. 64. Señale la opción correcta de las siguientes propuestas. C. Se considera ilícito el hecho de llevar o usar armas los concurrentes a establecimientos públicos o lugares de reunión. 65. Tengo una escopeta de caza y la dedico solamente para la caza del conejo, por lo que decido recortar en mi casa la longitud de los cañones en 10 centímetros para que se abra mejor el tiro. ¿Puedo hacerlo? A. No. 66. Si me sorprende la autoridad con un cargador para arma corta de 25 cartuchos sin la autorización pertinente. ¿Qué conlleva aparte de la incoación del correspondiente expediente sancionador? C. Ambas son correctas. Gracias por visitarnos, no olvides dejar un like y suscribirte.